19, Gálatas 4:19, para tomar base de nuestro tema, la importancia de ser formados para servir a Dios. Dice la palabra en Gálatas 4:19, esto es Pablo, el apóstol, escribiendo, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vemos nosotros aquí que el apóstol Pablo habla de la semejanza del dolor de parto de una mujer, en cómo se sufre una mujer para traer los niños. Es algo que los varones nunca vamos a entender, aunque alguien dice por ahí que el dolor de parto de una mujer es casi igual de doloroso que la gripa de un hombre, pero bueno, nos quedamos así. El apóstol Pablo guió a los hermanos en la iglesia de Galacia a nacer de nuevo. El apóstol Pablo trata de explicar en esta porción bíblica el anhelo de él a que sean formados a la imagen de Cristo, los hermanos en Galacia. Trata de explicar ese anhelo que compara el dolor de la madre al dar a luz a un hijo y ese anhelo de la mamá de ver a sus hijos formados como personas de bien. Yo creo que toda madre desea eso, que sus hijos sean formados como personas de bien. Pero vea el versículo 20 de Gálatas 4. El verso 20 dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. O sea, les quisiera hablar ya de una manera más, ¿cómo les diré? Más estricto todavía. Pues estoy perplejo, dice, en cuanto a vosotros. Pablo dice: en mi humanidad estoy desconcertado, estoy confundido de que ustedes no se dejen guiar hacia el molde de Cristo. Los hermanos en Galacia tenían el problema de fácilmente guiarse por la carnalidad. Eso les impedía que el carácter de Cristo fuera formado. Cuando nosotros, hermanos, somos guiados en la carnalidad, el carácter de Cristo difícilmente va a ser formado en nosotros. La palabra griega que se traduce para formado aquí en Gálatas 4 es la palabra morfó con doble O, morfó. Y traducido al español quiere decir cambiar de conducta que se asemeje a Cristo, cambiar de carácter. Sabemos que la formación de carácter, de conducta en un nuevo creyente no se da de la noche a la mañana. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿O alguien aquí ya se asemejó al apóstol Pablo un día después de haber sido cristiano? ¿O alguna mujer se asemejó a una Débora, a una mujer de fe, a una Esther, a una Ruth? ¿Alguien aquí? Yo creo que no, yo creo que todos vamos caminando en el proceso. Nadie puede asemejarse a Cristo de la noche a la mañana. Por eso sabemos que mientras que vivamos, mientras que estemos con vida en este mundo, estaremos en ese proceso de ser formados. Pero vamos a ver qué importancia tiene la cooperación de nosotros. Todo servidor entonces debe demostrar evidencia de ir siendo formado al carácter de Cristo en la medida que el servidor coopera, en la medida que nosotros cooperamos. Uno de los puntos clave para la buena formación en un servidor de Dios es la sujeción a la sana instrucción. La sana instrucción. ¿Cómo olvidar cuando Jesús escogió a los 12? Escoge 12 personas imperfectas, igual que usted y que yo. Pero cuando escoge a sus 12, el Señor les deja establecidos los principios, están en su palabra los principios que nos rigen hasta el día de hoy. Vaya conmigo. Vamos a ver en Marcos capítulo 3, versículo 13. Perdón, hermanos. Marcos 3, 13 dice: después subió al monte para orar, ¿se entiende? Y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, para enviarlos a servir. Note que antes de enviarlos, el propósito de Jesús era que estuvieran con él.
Fueron alrededor de 3 años y medio, que la Biblia dice que los discípulos, estos 12, estuvieron con Jesús muy cerca. En ese tiempo, los discípulos, los apóstoles, fueron instruidos por el Señor para ser preparados para enviarlos a servir, para enviarlos a predicar. Con el Señor Jesús, estos 12 recibieron enseñanzas teóricas y recibieron enseñanzas prácticas del ejemplo de cómo se debe de servir. Ellos miraron al Señor, lo escucharon. Aún la noche misma que Jesús fue arrestado, la Biblia dice que uno de sus servidores, llamado Pedro, saca una espada y le corta una oreja a uno de los soldados romanos. Y Jesús, levantando su voz, le dice: Pedro, guarda esa espada. En otras palabras, como si le dijera: Pedro, no es así como quiero que me sirvas. Así no es. Mete esa espada en su vaina, guárdala. Todos los servidores de Dios debemos de tener una disciplina de interés en estar cerca del Señor, en estar cerca de su palabra, para ser instruidos por la sana enseñanza, para ser guiados a desarrollarnos como fieles servidores del Señor. Imagínense si los discípulos del Señor en esos 3 años y medio, ellos estaban 24/7, 24 horas al día, 7 horas a la semana, 365 días del año, durante 3 años, todos los días estuvieron con el Señor, día y noche. Aún así, ellos mostraron las imperfecciones humanas cuando sucedían casos como estos, como los Boanerges, ¿se acuerdan? Que los Boanerges dijeron: hay que quemarlos. ¿Para qué batalla, Señor? Mátalos ahorita. Y el Señor le dijo: no, espérenme. Si estos discípulos del Señor mostraron esas imperfecciones en su humanidad, en su carnalidad, estando 24/7, la pregunta aquí es: ¿qué nos puede esperar a nosotros los servidores de hoy si somos esporádicos, si somos inconstantes en la oración, en el estudio de la palabra, en la relación con Dios? ¿Cómo ser formados? Cuando el apóstol Pablo escribe Gálatas 4, dice: estoy perplejo. No se dejan formar, no dejan que Cristo sea formado en ustedes. Más adelante vamos a leer en el capítulo 3 de Gálatas cómo dice: ¿por qué son tan tontos, Gálatas? ¿Por qué no aceptan ser formados? ¿Por qué siguen su humanidad? ¿Qué nos espera a nosotros entonces si nosotros somos inconstantes y no buscamos esa relación estrecha en la oración, en la lectura, en la formación, en la palabra, en el estudio, en la dedicación? ¿Sabe que Dios siempre pone todos los medios para que sus hijos seamos formados? Lo hemos enseñado, lo hemos estudiado en otros estudios. Dios pone todo para que nosotros seamos formados a la mejor capacidad posible. Depende mucho de nuestra cooperación. Él nos coloca, dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, por mencionar, creo que es ahí en ese versículo donde dice que Él es el que añade a cada lugar. Quiere decir que Él nos coloca en congregaciones locales donde Él sabe que vamos a recibir formación, la bendición de ir siendo formados. Nos coloca en esos lugares para que seamos formados. A Dios le interesa que todos y cada uno de sus hijos seamos formados al carácter de su Hijo, para que les sirvamos de la mejor manera. Constantemente recibimos mensajes de otros pastores, de otros hermanos en Cristo: ayúdame a orar, estoy luchando en esta área, ayúdame a orar, hermano. Cada servidor entonces debe de aportar disposición, sujeción a la sana enseñanza, cooperación, para que seamos formados, para que Cristo sea formado en nosotros seamos formados al carácter del Señor. La Biblia dice que después que Jesús asciende al cielo, aquellos 12 que Él escogió, 11 que se quedaron fieles, empezaron a dar evidencias de ser
de haber estado con el Señor. Yo no sé cuántos años tenga usted en Cristo. Algunos estudiosos bíblicos dicen, bueno, si 3 años estuvieron con Jesús y empezaron a dar evidencias de buenos frutos, se espera que nosotros entonces, no es un estándar de exigencia, pero se espera que si nosotros tenemos alrededor de 3 años o un poco más de 3 años en Cristo, pues ya empecemos a dar evidencias de que el Señor es formado en nosotros. Cuando Cristo asciende, aquel que sacó la espada la noche que arrestaron al Señor, dice el libro de los Hechos capítulo 3, que en una ocasión estaban Pedro y Juan por ahí a la puerta que se llamaba La Hermosa, en un templo, y allí había un cojo que pedía, ese cojo esperaba limosna, pero Pedro y Juan oran por él. Los religiosos de aquella época se molestan porque era día de reposo, porque siempre estaban en contra de lo que Dios hacía, y los arrestan. Pedro ya no saca la espada. Pedro ya no habla tan golpeado. Lea conmigo cómo es ahora la actitud de Pedro. Hechos 4, versículo 8. Hechos 4. Aquí Pedro está respondiendo a una interrogatoria que le están haciendo. Dice en Hechos 4:8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, a mí me llama la atención esto, lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó a los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Note con cuidado el verso que sigue. Vamos a leerlo con cuidado. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, no tenían el reconocimiento de haber estudiado a los pies del maestro Gamaliel. A Jesús no lo consideraban, los gobernantes no lo consideraban maestro, aunque estuvieron 3 años. Vea lo que dice, retomo el 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Acuérdense que leímos al principio, Jesús llamó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a servir. Estar con el Señor, meditar en sus sanas enseñanzas, nos va preparando, si cooperamos. Cuando Jesús le dice a Pedro: guarda esa espada, y Jesús recoge la oreja del suelo y se la coloca otra vez a aquel siervo del sumo sacerdote. O sea, Pedro se sujetó, la guardó. La sujeción a las órdenes de Jesús, la comunión con Él, va a ser evidente ante las demás personas, va a ser evidente en una congregación local, que pasamos tiempo con el Señor, que pasamos tiempo con Jesús, que meditamos en su palabra. Note que aquí dice que estos gobernantes observaron, al ver el denuedo de Pedro y de Juan, se dieron cuenta. Ellos se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús al ver. Aquí viene esta pregunta después de esto, que aplica entonces para nosotros, las personas que están alrededor nuestro, incluyendo los inconversos, porque estos no eran cristianos.
Cuando ellos nos observan hablar, nos observan la conducta, ¿puede ser evidente que nosotros somos siervos de Dios? Se puede saber, mira, Gonzalo es un siervo mira este hombre que está aquí, mira, Germán es un siervo de Dios, Ubaldo es un siervo de Dios. Se nota que ha estado con Jesús. Jorge es un siervo de Dios. La manera como habla, cómo se conduce. Antes Pedro era de un modo y fue creciendo. Aún después de haber pasado 3 años con el Señor, cometió errores como los cometemos nosotros. En otros estudios de la palabra, nosotros hemos explicado que el apóstol Pablo ha aconsejado a un siervo llamado Timoteo: Timoteo, tú esfuérzate en dar evidencia de que eres siervo de Dios. Esfuérzate en evidenciar que eres un siervo de Dios. Mujeres, esfuércense en dar evidencias que son siervas de Jesús. Jóvenes, esfuércense, cooperen, porque nosotros podemos recibir toda la teoría, la mejor teoría del mundo. Que dicha de estos apóstoles, recibieron la teología directamente del Creador del cielo y de la tierra. Vamos a ver en 1 Timoteo 4:12 cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate por dar evidencia de que eres siervo de Jesús. 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo, algunos creen que tenía entre los 20 y los 21 años cuando Pablo escribe esta carta. A esa edad, Timoteo, había otras personas de mayor edad que podían decir: ¿y este chamaco va a ser el pastor de nosotros? No, este no trae nada. Por eso dice, retomo el verso 12: ninguno tenga en poco tu juventud. Ahí va la exhortación. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. ¿Cómo iba a fortalecer ese ejemplo? Vea el versículo que sigue. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Los dos estuvieron con Jesús 3 años y medio, recibiendo enseñanzas. Ahora nosotros, este consejo que Pablo le da a Timoteo es para nosotros: ocuparnos en la palabra, en la sana instrucción, para que podamos ser ejemplo, como dice el versículo anterior, el versículo 12. Sabemos nosotros que Pablo era uno de los tutores de Timoteo, porque Timoteo tuvo 2 tutoras desde que nació. ¿Alguien recuerda quiénes eran las tutoras de Timoteo? ¿Quién? ¿Qué relación tenían estas señoras con él? La mamá y la abuela. ¿Alguien aquí ha sido instruido por la mamá o por la abuela? Una. Qué bendición. Pablo toma a Timoteo y lo sigue instruyendo. Él era uno de los tutores. Siempre le daba esas instrucciones espirituales de cómo demostrar que estaba siendo formado al carácter de Cristo, que Cristo estaba siendo formado en él. Mire, hermano, la formación de los servidores, de todos nosotros como servidores, es muy noble, sobre todo cuando nos disponemos a sujetarnos a ser instruidos por tutores terrenales. Aunque parezca que no trae nada el hermano. Yo conocí un pastor que de pronto se entristecía mucho porque decía: me tienen en poco porque ni conozco hebreo, ni griego, ni tengo estudio del instituto bíblico. Me tienen en poco. Pero yo miraba cómo Dios ministraba las vidas de nosotros, porque fue mi pastor por un tiempo, este hombre. Y Dios a mí me ministró mucho, Dios me enseñó mucho a través de este pastor. La formación de todo siervo, amados hermanos, es muy noble entonces cuando nosotros nos disponemos a ser instruidos por otro siervo que Dios puso
aunque lo tengan en poco como a Timoteo. Pero si Dios lo puso, ¿qué hacemos? Ser sometidos a la enseñanza de Dios, aunque haya sido otro siervo. No podemos entonces, como servidores de Dios, llamarnos así. No podemos llamarnos siervos de Dios bajo nuestra propia instrucción. Si a Dios le ha placido poner a otros servidores para ayudarnos a formarnos como servidores, pues debemos de seguir el estándar del Señor. No podemos ser llaneros solitarios. No podemos ser así, llaneros solitarios. Debemos aprender a seguir las instrucciones de otros siervos de Dios, puestos por Dios, para que nos ayuden a ser formados como siervos de Dios. Y eso está en la Biblia. Vamos a leer otro pasaje muy conocido. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Dice la palabra, leo en Reina Valera 60, dice: y él mismo aquí es Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un propósito. Dios los pone con el propósito de edificar a los santos. Los santos aquí son los creyentes. Mire, vamos a leer estos mismos versículos en palabra de Dios para todos. Efesios 4:12, en palabra de Dios para todos. Dice: Él dio dones a quienes, algunos hombres, algunas personas. ¿Qué tipo de dones? Como los que mencionamos: apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Él dio dones ¿para qué? Para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir. Estoy leyendo el verso 12. Para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo, para ayudarnos, para el trabajo de servir. Entendemos entonces que Dios tiene servidores que ayudan a preparar a otros servidores. Y en la medida que nosotros cooperamos, es en la medida que nosotros vamos creciendo en ser formados como siervos de Dios para servir. No es rivalidad, no es competencia, no es el cartel de Cristo. Los de cierta área para acá están en contra con los de allá, aunque tristemente en algunos lugares se da. Procuremos que en nosotros no. Los siervos de Dios tenemos el entendido que nuestra norma, escuche bien y lea bien esto que vamos a explicar ahorita con la Biblia. Nuestra norma, nuestra regla de conducta como siervos se encuentra en la Biblia. Nuestra norma y regla de conducta como siervos de Dios está en la Biblia. Vamos a leerlo. Esos mandamientos que están en la Escritura no fueron inspirados meramente por humanos. Esas normas y reglas de conducta como siervos de Dios fueron puestas por Dios. Y si Él pone siervos para formar otros siervos, pues es Dios el que lo pone así. Y si es la palabra de Dios la que nos edifica y nos guía, pues así debemos de hacerlo. Segunda Timoteo 3:16, otro pasaje tan conocido por nosotros, en Reina Valera 60, igual y lo leo porque quiero leerlo ahorita en otra traducción. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Antiguo y Nuevo Testamento. Libros proféticos, libros de sabiduría, salmos, todo, evangelios, todo, las cartas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. La Escritura tiene una utilidad. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Mire qué bonito. Para instruir en justicia. Vea el verso 17. Cuando la palabra de Dios nos instruye, nos corrige, nos redarguye, entonces, dice el verso 17,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda norma, todo estándar, toda regla de conducta en el siervo de Dios está en la palabra de Dios, está en la inspiración divina. Este versículo 16 y versículo 17 de 2 de Timoteo, leído en palabra de Dios para todos, lo dice con un lenguaje más entendible. Dice: toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Ve al verso 17. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. El siervo de Dios. A medida que nosotros pasamos tiempo con Dios, con su palabra, la meditamos, nos dejamos corregir. Porque siempre hemos dicho en este lugar, hermanos, no lo sabemos todo. Yo he tenido que corregir, incluso he tenido que corregir conceptos que yo creí que así se enseñaban cuando recién empezamos a pastorear. Y con el paso de los tiempos, Dios me fue enseñando, ¡ay! Esto yo lo enseñé de otra manera. Y en algún momento me tocó hacer corrección desde este púlpito. Y decir, hermanos, debo reconocer que tengo que hacer una corrección. Antes yo creía esto y así lo enseñaba, pero Dios me ha dado luz de entendimiento. Repetimos entonces que el estándar de conducta, las normas de enseñanza de todo siervo de Dios están plenamente explicadas en la palabra de Dios. Pasar tiempo con Jesús en su sana enseñanza. Debe de haber en nosotros disposición de ser enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos, dejar margen al error. Otro punto de la formación de un servidor de Dios es que todo servidor del Señor debe de estar espontáneamente familiarizado con la adoración, espontáneamente. No debe estar siendo obligado. Adora, hermano, levanta las manos, hermano. La adoración de un servidor que está familiarizado con la palabra y con la relación con Jesús, eso es una adoración espontánea, sale casi por sí sola, sale la adoración. Esa adoración en los servidores del Señor, entonces, no debe de ser algo que nos cueste trabajo realizar. Yo no sé, yo he sabido de cristianos, servidores de Dios, que la oración por los alimentos los quebranta. Alguien pudiera decir, ¿orar por los frijoles te quebrantó, hermano? Sí, me quebrantó porque, Señor, ay, te adoro, te alabo, eres tú quien pone todo en mi mesa. ¿Cómo no adorarte? Debe de ser espontánea entonces. ¿Por qué? Porque hay un corazón lleno de gratitud en un servidor. Hay corazones agradecidos porque fuimos rescatados de las tinieblas. Fuimos llamados a servir al reino eterno de Dios. Debe de haber entonces gratitud, adoración espontánea. Esa adoración espontánea, nos sobran razones para adorar. Hay un pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Jesús llega a una casa de un fariseo. El fariseo se llamaba Simón. Este fariseo invitó a Jesús a comer a casa. No le adoró, no le sirvió, no se propuso a servirlo, lo cual indica que no había gratitud en el corazón, ni consideraba a Jesús superior a él. Vamos a leer esta parte de la Biblia en el Evangelio
de Lucas capítulo 7, verso 36. Lo maravilloso de todo esto es que Jesús no se quedó sin ser servido esa tarde. Jesús no se quedó sin ser adorado esa tarde. Mire lo que pasa aquí. Lucas 7:36, leemos, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer que era, yo tengo entre comillas aquí, era. ¿En qué tiempo es la palabra era? Pasado. Germán era. Ricardo era. Gonzalo era. Cada quien sabe lo que era. Cada uno de nosotros sabemos lo que fuimos. Bueno, aquí dice, verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. La palabra pecadora era fácilmente asociada con un estilo de vida en las mujeres. Desde el momento en que alguien decía, ¿qué pecadora? Ya sabían qué estilo de vida era lo que practicaba. ¿Alguien sabe más o menos qué estilo de vida? Ya con que se le dijera, es mujer pecadora, ¿qué estilo de vida realizaba? ¿Quién me ayuda? ¿Quién? ¿Cuál, Jimenita? Dilo, te miré. Prostitución. Era pecadora, la mujer del pueblo. Bueno, esa fama tenía esa mujer. Esta mujer obviamente no fue invitada por el fariseo. La mujer lo que miró fue una oportunidad de servir a Jesús, una oportunidad de adorarlo. Retomo el verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Te puedes imaginar esta escena? ¿Te puedes imaginar a la mujer? Quebró el alabastro de perfume. Estaba detrás, dice el verso 38. En una ocasión yo expliqué cómo es posible que estaba detrás de Jesús y besaba los pies del Señor. ¿Cómo es eso? Si estaba detrás de él y besaba los pies. Entonces dijera besaba sus talones, pero no, besaba sus pies. La explicación es al conocer la cultura del pueblo judío. Yo ya lo he explicado este versículo anteriormente. Es que al comer, como no tenían sillas, se recostaban en el suelo. Las sillas eran bajitas y al recostarse hacían los pies hacia atrás. Pero antes de comer tenían que lavarse los pies porque el polvo, el sudor, la piel de los guaraches ocasionaba mal olor. Y pues tener los pies cerca de otro que estaba comiendo pues no era muy agradable. Bueno, ahí estaba Jesús en esa postura, sentado así para comer. Entra esta mujer, dice el verso 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Notemos la actitud aquí bien definida de esta mujer de lo que es adorar, servir al Señor. Ahorita vamos a explicar un poco más de eso. Sigamos leyendo. Verso 39. Cuando vio esto el fariseo estaba, imagínate, haz de cuenta que esto es la mesa, imagínate que el fariseo estaba por el otro lado de la mesa, ve a la mujer con fama de pecadora. Lo que no sabía el fariseo es que en algún momento esta mujer tuvo un encuentro con Jesús y Jesús ya la había perdonado. Pero para él seguía siendo pecadora. Eso es lo que he explicado yo anteriormente. Para mucha gente que a ti te conoció antes de que eras cristiano, antes de que fueras cristiano, para mucha gente tú sigues siendo igual, sigues siendo el mismo. Retomo el verso 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, ni siquiera lo habló en voz alta, dijo para sí: Jesús, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es
yo tengo entre comillas la palabra es. ¿En qué tiempo es eso? Es presente. O sea que para el fariseo la mujer seguía siendo. Es. Si fuera profeta supiera qué clase de mujer es la que le toca, y vuelve a repetir que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, nótese que el fariseo no lo dijo en voz alta, lo dijo para sí, quizá lo dijo balbuceando, lo dijo en la mente. Pero Jesús, siendo omnisciente, lo escucha y vea lo que le dice, verso 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Simón, voy a decirte algo. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos, ni el que le debía 500, ni el que le debía 50, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que a aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Jesús está guiando aquí al fariseo a ver la realidad de su condición espiritual. Lo está guiando con esta historia. Jesús lo está guiando para que aquel fariseo mirara que según él no tenía necesidad de ser perdonado, según él no debía mucho ante Dios, no tenía mucho de qué o nada de qué ser perdonado. En otras palabras, este fariseo no aceptaba que tuviera pecados, no aceptaba que Jesús era el perdonador y el que podía limpiarlo. Por ende, no aceptaba que Jesús necesitara reverencia, ni ser reconocido como superior, ni necesitaba ser servido porque no era superior a él. Al contrario, Jesús era inferior a aquel fariseo. Por eso Jesús, según el fariseo, ni debía ser servido, ni debía ser adorado. En el siguiente versículo, Jesús le aclara a este fariseo la falta de servicio, le reclama la falta de servicio, la falta de humildad, de reconocimiento de su condición de pecado. Se la reclama. Lo cual entonces vemos nosotros que donde está el Señor y donde Él muestra sus misericordias, Él espera que nosotros le sirvamos, como leímos el miércoles pasado, por las grandes misericordias. Él espera que nosotros le sirvamos. Vea lo que dice el verso 44. Y vuelto a la mujer, Jesús dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Claro, pues ahí la estaba murmurando. ¿Ves esta mujer? Y ahí va el reclamo del Señor. Entré a tu casa y vea lo que dice enseguida. Y no me diste. O sea, Jesús esperaba que le sirvieran. No me diste agua para mis pies. No me ofreciste servicio. Por lo que se entiende que tú crees que no merezco. No me diste agua para mis pies. Mas esta, la mujer, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Verso 45 sigue. No me diste beso. Beso. Ahorita vamos a explicar un poco de eso. No me diste beso. No me mostraste adoración, gratitud. Ahorita voy a explicar un poquito más. Mas esta, la mujer, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, otro servicio, no me diste servicio. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Jesús le está diciendo, ¿sabes por qué esta mujer me sirve así y me adora así? ¿Sabes por qué, Simón? Ella, esta mujer, en un momento reaccionó a su condición, reconoció su condición de pecado y reconoció que yo era su Salvador y la perdoné. En esa reacción, a ese reconocimiento, me está ofreciendo servicio. Miró una oportunidad de servirme.
A ti entonces te hago ver que como tú no reconoces tus pecados, ni reconoces que yo te puedo servir, ni tampoco muestras interés en servirme, es por lo mismo, no tienes razones según tú para adorarme. En base a esto notamos que la adoración y el servicio fluye desde un corazón agradecido porque Cristo lo salvó, porque Cristo lo perdonó. Seguimos leyendo el verso 48. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Se entiende que sus pecados no habían sido perdonados en ese momento. Se entiende que sus pecados le habían sido perdonados en algún encuentro anterior con el Señor. Se entiende que ahí le está diciendo: tus pecados son perdonados, para que los demás entendieran, el fariseo y los que estuvieran de invitados. Por eso dice el versículo 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe, tú creíste en mí, por eso me sirves de esa manera. Es una reacción. Si has creído en el Salvador, como en algún momento reconociste tu condición de pecador, tú reconociste a tu Salvador, a Jesús. Debe de haber en nosotros, Jesús espera de nosotros como esperaba, como lo hizo aquella mujer. Jesús le está diciendo a esta mujer: tú eres la muestra de que toda persona rescatada por mí tiene esa reacción de servicio. Tú eres la muestra. Aquí viene la pregunta: ¿nosotros tenemos esa reacción espontánea de quererle servir, de adorarlo? La palabra proskuneo es la palabra griega que se traduce para adorar y está compuesta por dos palabras: proskuneo. Pros quiere decir o significa inclinación hacia enfrente o hacia abajo. Esa es la palabra pros. Cuneo quiere decir besar. Proscuneo. Y da la idea, algunos comentaristas bíblicos en los diccionarios, como en el programa bíblico del Eastward, algunos comentaristas bíblicos ahí definen la palabra proscuneo como lamer la mano, y comparan como aquel perrito. Para algunos va a sonar fea la comparación, pero ahí está. Comparan como aquel perrito que en gratitud viene y se te pega y se te unta y te lame en su amor noble y grato de aquel animalito. La palabra proscuneo habla de esa reacción de adorar, de tomar esa inclinación hacia abajo y el deseo de querer tener los pies del Señor para besarlos de gratitud. Esa es la palabra, esa es la definición de adorar. Como en este pasaje de esta mujer, que ella literalmente reaccionó literalmente en adoración, inclinada hacia abajo y besando. Proscuneo literalmente en un acto fue así. Todo servidor de Dios que se entiende que hemos sido rescatados de las tinieblas, debemos entonces de tener espontáneamente esa reacción, ese anhelo de querer servir. Por eso Pablo se desesperaba con los hermanos de Galacia. Me desesperan, decía Pablo. Les he explicado tan claramente lo que es el Señor Jesús. ¿Por qué se aferran? ¿Por qué no quieren servirlo a Él como es debido, como Él es digno de ser adorado? Así que la formación de los servidores de Dios se evidencia entonces también en nuestra forma de adorar. Hace poco leí un artículo que escribió nuestro pastor Chuy y que lo envió ahí al grupo de pastores. Dice: estamos viviendo una época deportiva de la serie del mundial, del fútbol, donde se pueden observar a muchos cristianos en los estadios emocionados, y cuando hay un gol de su equipo, en el caso de México, espontáneamente nadie les tiene que decir: griten gol, griten gol, metió gol México, griten gol. Nadie les tiene que decir.
espontáneamente hasta se levantan de sus sillas. ¡Gol! Y voltean uno con otro. ¡Gol! Y se abrazan. ¡Gol! Y ondean la bandera. ¡Gol! Y se quedan afónicos. Y aquel que le metió el golazo más de todos los goles al reino de las tinieblas y rescató tu vida del infierno, a veces se les tiene que decir: adora, adora, levanta las manos. Cuando la adoración y el servicio a Jesús debiera ser espontáneo. Cuando nuestro pastor escribe ese artículo, todos los pastores nos quedamos: híjole, hermano, cuánta verdad en esto. Y yo lo compartí en los grupos de servidores. ¿Cómo está esa emoción? Esta mujer fue espontánea. Ella lloraba, ella besaba los pies del Señor. La adoración proscunea, como la de Juan 4:24, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí está la palabra proscuneo en Juan 4:24. Esa adoración espera el Señor de cada uno de nosotros, ese anhelo de servirle. A veces yo platico con los hermanos de la alabanza y le digo: hermanos, motiven al pueblo. Y algunos de los hermanos que han dirigido los cantos dicen: yo prefiero cantar con los ojos cerrados. Pastor, yo prefiero cantar con los ojos cerrados. Y les digo: ¿por qué? Me da mucha tristeza ver la apatía de algunos, que algunos están en la adoración y acá levantamos las manos y algunos están así con espíritu de poste, derechitos, y se sabe que son salvos, se sabe que son cristianos nacidos de nuevo y con espíritu de poste. Si no me muevo, nadie se nota que estoy aquí. Y hermano, levanta tus manos, hermano, adora. ¿Dónde está la reacción espontánea? En la manera que nosotros adoramos está el deseo de servir a Dios. También ahí está en la Biblia. Por eso es que el apóstol Pablo se desesperaba con los hermanos de Galacia. Voy a volver a leer Gálatas 4:19, que fue con donde iniciamos. Gálatas 4:19, leo en Reina Valera 60. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, no sé de qué manera hablarles. Pues estoy perplejo, dice Pablo. Estoy sorprendido, estoy confundido en cuanto a vosotros al ver la apatía que tienen en cuanto a Jesús. ¿Qué sucede? Dice el apóstol Pablo. Vemos que los gálatas no fácilmente dejaban que Cristo fuera formado en ellos, porque les gustaba seguir otras instrucciones que no fuera la sana enseñanza. Querían judaizar la iglesia, querían seguir la ley para, según ellos, ser salvos de esa manera. Es por eso que en el capítulo 3 de Gálatas, voy a leer Gálatas 3:1 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Estas son las palabras más cercanas a lo que Pablo plasmó en su carta. Nueva Traducción Viviente, Gálatas 3:1. A ver si lo dice igual aquí. ¿Sí? Hay gálatas tontos, dice Pablo. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se los explico con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Cuando les hablo del sacrificio de la cruz, dice Pablo, casi los estoy llevando al cerro del Gólgota, dice, para que entiendan de qué manera Cristo murió por ustedes y de qué manera los rescató de la condenación eterna. Pero no sé de qué manera hablarles, dice el capítulo 4.
no sé ya cómo explicarles. Les hablo en un tono, les hablo en otro, y ya no sé cómo decirles que Él es digno de toda alabanza, de toda adoración, y es digno de que todos les sirvamos de una manera espontánea. Y dice el verso 2: déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, dice. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. O sea, los gálatas estaban aferrados a que el Espíritu Santo solamente venía sobre una persona al obedecer la ley mosaica. Y Pablo dice: no, el Espíritu Santo viene sobre una persona justo en el momento que crees de todo corazón en el Señor. Hasta el día de hoy hay congregaciones que el Espíritu Santo no viene a ellos hasta que se bautizan en agua. No, dice la Biblia. El Espíritu Santo viene desde el momento en que crees genuinamente. Y dice el verso 3: ¿será posible que sean tan tontos? Dice Pablo a los gálatas. Les explico de tal manera que casi los llevo a la cruz, al cerro del Gólgota. Les doy detalles, dice. Casi los llevo. Y por eso dice Pablo: estoy perplejo, estoy anonadado, estoy confundido. Ya no sé cómo hablarles. ¿Será posible que sean tan tontos? Dice. Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Amados hermanos, el desespero del apóstol Pablo era muy humano. Era muy humano porque él les dedicaba tiempo, les explicaba. Los que están a cargo de algún grupo, grupo del que sea, grupo de varones, grupo de niños, grupo de maestras, de maestros, de alabanza, de pronto van, me río porque yo de repente veo ese desespero en algunos líderes. Por ejemplo, voy a evidenciar a mi hermano, el líder de alabanza. En su parte humana no nos salía un canto, no nos salía. Y él decía: hermano, se tienen que aprender los cantos desde casa para lo más que puedan. Y yo entre mí digo: ay, Señor, el anhelo del hermano es que ayúdanos a liderar. Pero es muy humano, el desespero es muy humano. Es muy humano. Así que, hermanos, con este estudio yo quiero invitarles a orar para que Dios nos ayude a desarrollar esa sensibilidad a la voz de Dios. Cuando el Señor nos hable, cuando el Señor nos guíe para ser formados, que seamos formados a la mejor manera posible, que reaccionemos con estas actitudes de adoración, de servicio a nuestro Dios, a pesar de cualquier circunstancia, porque la adoración a Dios, escúcheme bien, la adoración a Dios no depende de nuestras emociones. Normalmente lo hacemos así. Si estamos emocionalmente estables o emocionalmente alegres, emocionalmente contentos, pues tenemos razones para adorarlo porque estamos emocionalmente bien y le adoramos con facilidad. Pero si estamos emocionalmente tristes, frustrados, molestos, pues no le adoramos porque no tenemos motivos supuestamente para adorarle. Entonces la adoración no debe de fluir desde nuestras emociones. La adoración debe de fluir desde la concentración en aquel que nos salvó. Estemos tristes. ¿Usted cree que Job estaba emocionalmente bien para adorar a Dios después de que se murieron todos sus hijos? Después de que se le quemó la cosecha, lo abandonaron todos los servidores y la mujer se le puso en contra. ¿Usted cree que Job dijo: qué chulada, qué bendición, estoy en ese top justo para adorarte? No. Y la Biblia dice que Job se postró a tierra y adoró. ¿Por qué? Porque él sabía bien
que su Redentor vive. Jehová me dio. Él es el que me da, Él es el que me quita. Él es el que decide soberanamente lo que ha de hacer conmigo. Así que le adoro, me dé o no me dé, me quite o deje de darme, le adoro. Pero sí o no, a veces nos pesan los brazos para adorar cuando estamos pasando por una etapa difícil. Sí, por eso es que ahí es donde la Biblia nos dice, debemos de ser formados para adorar al Señor, para servirle. Yo espero, hermanos, que sigamos creciendo con cada estudio de estos, porque nos faltan algunos, no sé si 4 o 5 estudios más de cómo servir al Señor. Que sigamos creciendo. No sé si viene una segunda parte, porque en lo que estudiaba ahora, meditaba en cómo somos formados en medio de la prueba. Y yo creo que viene una segunda parte de este tema, servidores formados para servir a Dios, pero cuando somos formados en medio de la prueba, así como el oro es formado, para darle forma al oro, lo tienen que pasar por el fuego, para darle forma de anillo, de pulsera, lo tienen que pasar a que hirva. Y ya que está hirviendo, y entonces ya se puede trabajar, lo echan a un molde y después de eso lo pasan por un molino todavía para, ay, y ahí miraba yo los antiguos joyeros en cómo hacían una tabletita y luego lo empiezan a formar con buril o a darle, y luego veo que Pedro dice, así nuestra fe tiene que ser probada, así el servicio a Dios tiene que ser probado, para que no sirvamos al Señor con frustración, que no sirvamos al Señor con decepción, que sirvamos al Señor siempre confiando en Él. Y van a venir los momentos de frustración, van a venir los momentos de decepción, pero el libro de Hebreos dice, levántate, pon tus ojos en Jesús para que tu ánimo no... No, hombre, hermano, ya le estoy adelantando mucho que yo creo que viene una segunda parte si Dios lo permite. Vamos a orar. Que Dios nos ayude a desarrollar la sensibilidad del corazón para ser formados cuando Él nos hable, el interés en su palabra. Vamos a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado el enorme honor de ser llamados a servirte. Ayúdanos a desarrollar esa adoración espontánea, ese anhelo de servirte espontáneamente por la gratitud que debemos demostrar en nuestros corazones. Qué agradecidos, Señor, qué bendecidos, Señor, qué bendecidos estamos. Nos regalaste salvación, nos regalas cada día, cada oportunidad para servirte. Tenemos un techo, un hogar, una familia, tenemos salud. Tenemos libertad para adorarte. Hay países que no tienen libertad para adorarte cuando se congregan, Señor. Hay hermanos que anhelan un pequeño espacio como nosotros lo tenemos. Y aquí, Señor, tenemos comodidades. Tenemos manera de desplazarnos, de llegar libremente. Libremente podemos cantarte, adorarte. Cantar con libertad, eres mi rey, eres mi Señor, eres mi todo. Tenemos libertad para hacerlo. Constantemente se nos convoca a enfilarnos a alguna área de servicio. Cuán bendecidos estamos. Somos llamados a meditar tu palabra, a analizar para que veamos que nuestro servicio esté alineado a tu palabra. Señor, con cuántas bendiciones nos rodeas, Padre. Nos deberían de sobrar motivos, Señor, para que la adoración sea espontánea. Tenemos razones de más para adorarte espontáneamente, para servirte, Señor. Razones de más. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Y nos sigues hablando hasta el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. A ti la gloria por siempre, Señor. Gracias, amado Rey.
Gracias por esta obra en Nogales, por tu obra en Hermosillo, Señor. Gracias por cada servidor. Que sigamos creciendo, que sigamos cooperando para ser formados. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele el aplauso al Señor. Gloria a Dios.